Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta su segunda webconferencia del curso de Economía Financiera. Les habla Emerson Oyola, soy el director y tutor del curso. Hoy es 24 de marzo del 2026. El tema que vamos a abordar a continuación tiene que ver con el segundo resultado de aprendizaje del curso y que hace referencia a uno de los temas quizás más fundamentales e importantes en todo lo que tiene que ver con las finanzas corporativas, y es nada más y nada menos que la forma como las empresas se financian, la forma como las empresas costean sus activos. Y empiezo realizándole la siguiente pregunta: ¿cuál será ese estado de financiero que me permita a mí evidenciar cómo es que la empresa está financiando sus activos? A ver, ¿quién me dice? Pueden activar los micrófonos. ¿Sí me están escuchando bien, cierto? Sí, profe. Entonces, como les comentaba, el tema que vamos a tratar tiene que ver con la forma como las empresas financian sus activos. Les pregunto, ¿cuál es ese estado financiero que me permita a mí evidenciar la forma como las empresas financian sus activos? Es un estado financiero básico. ¿Cuál será? A ver. Ninguno. No sé, ¿Cuál profe, el es? de flujo de caja. El flujo de caja. Bueno, es un estado financiero básico. Digamos que ya el flujo de caja es otra cuestión diferente. ¿Por medio del balance? El balance. El balance general. Acuérdense que una de la actividad inicial, que por eso lo pertinente de incluirla en la actividad inicial del curso, tiene que ver con el hecho de que ustedes calcularon algunos indicadores financieros básicos, ¿cierto? Para ello, utilizaron información del estado de resultados y del balance general. Entonces, efectivamente, ese estado financiero que a mí me informa la forma como las empresas financian sus activos es el balance general o el estado de la situación financiera. Les hago otra pregunta. En ese balance general se cumple la ecuación patrimonial o la ecuación fundamental de la contabilidad. ¿Cuál es esa ecuación fundamental de la contabilidad? A ver, recuerden, a ver. Activo más pasivo igual a patrimonio. Activo más pasivo igual a patrimonio. ¿Quién más? A ver. Activo menos pasivo igual a patrimonio. Activo igual pasivo más patrimonio. Bien, ahí dijeron dos, sí, activos. Activo es igual a pasivo más patrimonio, igual el activo menos el pasivo debe dar el patrimonio. Sí, pero efectivamente es esa, o sea, esa ecuación patrimonial me refleja a mí que el activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier empresa, para financiar sus activos, tiene únicamente dos formas para hacerlo: mediante pasivo o mediante patrimonio, y eso precisamente es lo que vamos a aprender en la webconferencia de hoy, las diferencias entre uno y otro. Estos son los tres grandes temas o bloques, por decirlo así, que nosotros abordamos en el curso. Ya en la primera actividades, la 1 y la 2, abordamos todos los fundamentos de la economía financiera, y en este tercer bloque ya vamos a abordar todo lo que, segundo bloque, perdón, lo que tiene que ver con la estructura de capital, como les comentaba, que es la forma como las empresas financian sus activos. Nuevamente les recuerdo lo importante de estar atento a todo lo que tiene que ver con la agenda del curso. Esta actividad tiene fecha de cierre el próximo 15 de abril, es decir, que estamos aproximadamente a un poco más de 20 días para el cierre de la actividad. Yo creo que es un tiempo suficiente para desarrollar los temas que ustedes deben abordar en esta parte.
La actividad se compone de dos actividades individuales. Si ustedes ya miraron la guía, la actividad individual tiene que ver, por un lado, con evidenciar que ustedes ingresaron al simulador Global 2020, tomar capturas y dejar evidencia de esto en el foro. Y además van a analizar cómo está compuesta la estructura de capital de esa empresa simulada. Las actividades colaborativas son, por un lado, vamos a calcular dos indicadores que vamos a aprender, dos indicadores financieros, pues vamos a aprender cómo hacerlo, que son el WAT y el Q de Tobin. Y la segunda actividad colaborativa, que tiene ya que ver con las evidencias de las decisiones que ustedes tomen en el simulador. ¿Cómo se va a manejar esa parte? Ustedes deben tomar diferentes decisiones en este simulador. Cada una de esas decisiones que ustedes toman deben tomar una captura de pantalla y deben justificar por qué tomaron esa decisión. Eso va en ese informe final junto con la estrategia de financiación que ustedes propongan para esa empresa simulada. Entonces, básicamente, esas son las actividades que ustedes deben evidenciar. A todos ya se les enviaron al correo las credenciales de acceso al simulador. Todos deben tener acceso. ¿Me confirman, por favor, si alguno de los que están aquí no les ha llegado todavía al correo institucional el usuario, que el usuario pues es el mismo correo, y la contraseña? ¿A todos les llegó? Sí, señor, ya ingresé. Esa es la idea. No, profe, en el correo mío no me ha Sí, llegado. señor, ya ingresé. ¿Ya revisaste el correo institucional? Sí, lo que lo miré en la mañana no tenía. ¿Se envió en la tarde? No, yo creo que no. No, eso se envió ya hace como creo que 2 días más o menos. El Entonces, es viernes. importante, por eso es importante estas reuniones, estas actividades de atención sincrónica para precisamente resolver estas situaciones. A los que no le ha llegado la contraseña, pues me escriben por interno al team, yo miro a ver qué ha pasado, igual yo creo que tengo esas contraseñas de todos y se las paso. Entonces, como les decía, el tema de la... Solicité, qué Dime. pena, profe. En mi caso yo solicité desde el enlace con mi correo recuperar pues la contraseña o algo así y me la mandó directamente al correo. No tuve problemas con ello porque tampoco me llegó al Sí, correo. no, es que toca que ingresar y uno le da a olvidar y es la única manera que le llegue al correo, pero así directamente no, a mí tampoco me llegó. Ahora vamos a mirar la cuestión del simulador. Y es importante que desde ya nos mentalicemos a algo con relación a esta actividad, y es que a pesar de que todos tienen acceso al simulador, una sola persona del grupo es la que debe tomar las decisiones en el simulador, o sea, la que va a guardar las decisiones. No es que si hay 5 en el grupo, cada uno va a tomar una decisión por aparte y cada uno va a guardar las decisiones, sino que uno solo del grupo es el que debe tomar las decisiones. Para eso ustedes deben reunirse y deben mostrar también evidencia de esas reuniones que ustedes hagan. Miremos entonces qué es eso de la estructura de capital. Digamos que la estructura de capital, como les comentaba, se refiere a la combinación de las fuentes de financiamiento que utiliza una empresa para financiar sus acciones o sus activos. En otras palabras, es la proporción entre deuda y capital propio o patrimonio que la empresa utiliza para sostener su actividad económica. Por eso es que sale esa formulita de la ecuación patrimonial, que activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que ese activo que tienen las empresas, representados en edificios, en dinero, en maquinaria, toda esa suma de los activos, ¿cómo lo consiguen las empresas? ¿Cómo consiguen las empresas la maquinaria? Bien sea que la aporten los socios o bien sea con deuda. Y ese es el tema de la estructura de capital. La forma como las empresas financian sus activos. Hay una historia que se está contando y que no es solamente cantar. La Eso es lo que se deuda. está aprendiendo ahora. Vamos a, por favor, a deshabilitar el micrófono. ¿Quién es el que lo tiene habilitado? A ver. Listo. Gracias.
Pueden activar el micrófono, jóvenes, pero cada vez que vayan a hacer alguna pregunta o tengan alguna duda al respecto, que es lo ideal de estos espacios, que ustedes también hablen, que no sea solamente yo aquí una hora dando cháchara, como se dice. Entonces, como les decía, la deuda son los recursos obtenidos mediante los préstamos bancarios, mediante bonos, lo que tiene que ver con los proveedores y otros instrumentos financieros, y el capital propio es el recurso que aportan los socios o accionistas de la empresa. Miremos cuál es la importancia de yo analizar ese tema de la estructura de capital. La estructura de capital tiene que ver nada más y nada menos que con esos aspectos que nosotros analizamos que son básicos de la economía financiera, que son el riesgo, la rentabilidad y la generación de valor. La composición de esta estructura de capital me va a determinar a mí el nivel de riesgo y me va a determinar también lo que tiene que ver con la rentabilidad. Entonces, por eso lo ideal para las empresas es mantener una estructura de capital equilibrada. O sea, ese digamos que es el secreto del funcionamiento de las empresas. Cómo mantener esa estructura de capital equilibrada entre lo que tiene que ver, por un lado, con la deuda y por el otro, con los recursos propios. El objetivo financiero de toda empresa, entonces, como les decía, es obtener esa estructura de capital óptima, esa combinación adecuada entre deuda y capital. ¿Cuál es? Bueno, ya eso va a depender del tamaño de la empresa y va a depender de muchas variables. No se puede decir que existe una estructura de capital que se pueda aplicar a todas las empresas. Eso no podría ser válido, ¿cierto? Porque todas las empresas no tienen las mismas necesidades, todas las empresas no tienen los mismos requerimientos en lo que tiene que ver con el activo, la composición del capital. Entonces no existe como una receta mágica que me diga a mí, vamos a aplicar esta proporción de 60% de capital propio y 40% de deuda y que esa se va a aplicar a todas las empresas. No, eso no sería posible, ¿cierto? Hablemos un poco entonces del primero de esos componentes de la estructura de capital y es lo que tiene que ver con el capital propio. Capital propio que no es más que el dinero que pertenece a los dueños de la empresa, a los accionistas, que se utiliza para financiar sus actividades. A diferencia de la deuda, no debe devolverse pagando intereses, pero sí las personas o los socios que aportan capital esperan obtener unos rendimientos, ¿cierto? Si usted entra como socio a una empresa aportando capital, es porque aspira a obtener algún rendimiento de esa inversión. El capital propio, digamos que no exige el pago de intereses, pero sí exige el pago de alguna rentabilidad. Miremos este ejemplo ilustrativo. Vamos a suponer que hay 3 amigos que crean una panadería, que uno aporta 3 millones. Entonces, si cada uno aporta 3 millones, en total el capital de esta empresa sería 9 millones. Repito, si estos socios aportan ese capital es porque ellos esperan en un futuro obtener una rentabilidad. ¿Cuáles son esos elementos del capital propio? El capital propio, entonces, está conformado inicialmente con lo que tiene que ver con el aporte de los socios. Los socios aportan dinero, aportan bienes apreciables en dinero o en precios que lo entregan al crear o ampliar una empresa. También tenemos las utilidades retenidas, que son ganancias obtenidas en periodos anteriores que no se reparten entre los socios, sino que se reinvierten para fortalecer el negocio. Y también tenemos las reservas. Todas las empresas por ley deben constituir unas reservas legales que la ley determina que no todas las ganancias se pueden distribuir o repartir entre los socios, sino que deben conservar un determinado porcentaje como una reserva legal, o también existen otras reservas estatutarias, que estas ya son las que crean las empresas por libre elección para tener esos dineros ahí disponibles para cuando los necesiten. Otra fuente del capital propio también es lo que tiene que ver con la prima en colocación de acciones, que digamos que es el valor adicional que se obtiene
cuando las acciones se venden por encima de su valor nominal, generando una ganancia de capital para las empresas. Miremos un ejemplo de cómo puede estar constituido el capital propio de una empresa. Vamos a suponer que los socios aportan 500 millones, las utilidades retenidas son 100 y que las reservas son de 20 millones. En total, entonces, el capital propio de esta empresa sería de 620 millones. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Miremos cuáles No, son señor. las... Miremos entonces, resumamos la cuenta del capital propio. Aporte iniciales de los socios, emisión de acciones nuevas, la reinversión de utilidades y las reservas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de yo financiarme con capital propio? Ventajas, primero, que no hay obligación de pagar intereses. A diferencia de la deuda, el capital propio no exige pago de interés. Y aunque mejora la imagen financiera de la empresa, hay mayor independencia en las decisiones que se tomen, pero también tiene ciertas desventajas. Por un lado, puede resultar incluso más costoso porque los accionistas, como les decía, los propietarios, si bien es cierto, no exigen un pago de intereses, sí exigen determinada rentabilidad para realizar sus inversiones. Puede diluir el control de la empresa cuando entran nuevos socios. A medida que entran nuevos socios, nuevos se convierten a su vez en nuevos propietarios. Estos nuevos propietarios también van a querer tener voz y voto en las decisiones de esta empresa y se puede perder el control. Se crece más lentamente que con deuda. O sea, una empresa que solamente crece con capital propio crece más lento que una empresa que se financia con deuda. Miremos lo que tiene que ver ahora por el otro lado, lo del financiamiento con deuda. Digamos que el financiamiento con deuda es la forma mediante la cual una empresa obtiene recursos prestados para cubrir sus necesidades de operación, inversión o expansión. A diferencia del financiamiento con capital propio, no implica ceder participación o propiedad de la empresa a los prestamistas. El dinero obtenido debe devolverse en un plazo establecido junto con el pago de unos intereses que representan el costo del financiamiento. Este tipo de recursos puede provenir de bancos, inversionistas, bonos o otras instituciones financieras, como vamos a ver a continuación. Digamos que esta necesidad de financiarse con deuda es de todas las empresas. Todas las empresas no pueden subsistir solamente con el financiamiento con capital propio. Hasta los bancos necesitan financiarse con deuda. Si no necesitaran financiarse con deuda, no tendría sentido todo eso lo que tiene que ver con la tasa de interés que maneja el Banco de la República, que es un indicador tan importante. Entonces, miren que hasta estas instituciones financieras, para financiar sus operaciones, necesitan recurrir a la deuda. ¿Cuáles son las fuentes de deuda o de dónde puedo yo conseguir esos dineros prestados, por decirlo así, para financiar mis operaciones? Por un lado están los créditos bancarios, que son los préstamos otorgados por las instituciones financieras, ya sean de corto, mediano o largo plazo. Estos préstamos pueden destinarse a capital de trabajo, a adquirir maquinaria o a la expansión del negocio. Incluye el pago de intereses y condiciones acordadas por el banco. También tenemos los bonos corporativos. Estos bonos corporativos son títulos de deuda emitidos por la empresa y vendidos a inversionistas. A cambio, la compañía se compromete a pagar unos intereses que se llaman cupones y devolver el capital al vencimiento. Este tipo de financiamiento suele utilizarse por empresas grandes y con buena reputación crediticia. Empresas que se financian con bonos, bueno, la principal es el Estado. Los bonos de deuda pública del Estado son muy apetecidos porque se dice que el Estado siempre paga. Es muy difícil que se quiebre un Estado. Y existen otras empresas grandes en Colombia que también emiten esos bonos corporativos como Avianca, Bancolombia,
Ecopetrol. Este tipo de fuente de financiamiento sobre todo aplica para estas grandes empresas y con gran reputación en el mercado. Otra fuente de financiamiento con deuda tiene que ver con el leasing o arrendamiento financiero, el cual es un contrato mediante el cual la empresa puede usar un activo, puede ser maquinaria, vehículos, bienes inmuebles como edificios, apartamentos, pagando cuotas periódicas y a final del contrato normalmente existe la opción de adquirir el bien por un valor residual. Permite acceder a activos sin desembolsar grandes sumas de dinero. Y por último tenemos quizás los más comunes del financiamiento, que son la deuda con mis proveedores, el crédito con los proveedores de mis materias primas, de mis insumos. ¿Cuáles son las ventajas de financiarse con deuda? Primero, a diferencia de financiarse con capital propio, no se pierde el control de la empresa. El financiamiento con deuda permite obtener recursos sin ceder participación accionaria, por lo que los propietarios mantienen el control total sobre las decisiones del negocio. Los intereses son deducibles de impuestos. Los pagos por intereses se consideran gastos financieros, lo que reduce la carga tributaria y mejora la rentabilidad neta de las empresas. Si ustedes miran el estado de resultados, antes de obtener esa utilidad, que es la base para calcular el impuesto, se le restan los gastos financieros. Es decir, yo tengo la posibilidad de restar esos gastos financieros y disminuye la base tributaria. Puede aumentar la rentabilidad del negocio, lo que se llama el efecto apalancamiento. O sea, si yo presto dinero al 10% y logro que ese dinero que yo presté al 10% me genere utilidades, una rentabilidad del 20%, eso es muy beneficioso para mí, ¿cierto? Eso es lo que se llama el apalancamiento financiero, que yo utilice esa deuda como una palanca para aumentar mis utilidades. Pero puede darse lo contrario, o sea que definitivamente ese apalancamiento sea negativo y que la plata que presté al 10% me terminó rindiendo el 5% y ahí lo que terminé fue perdiendo dinero, ¿cierto? Tenemos este ejemplo, una empresa tiene un préstamo de 100 millones de pesos al 10% de interés anual y logra una rentabilidad del 15% con ese capital. Entonces, aquí se produjo un apalancamiento positivo. Pero el financiarse con deuda también tiene sus riesgos. Primero es que demasiada deuda aumenta el riesgo financiero. Cuando una empresa depende en exceso del financiamiento externo, su capacidad para cumplir las obligaciones puede verse comprometida, especialmente en épocas de baja rentabilidad. Puede presentarse dificultad para pagar intereses y capital. Si los ingresos disminuyen o los proyectos no generan los resultados esperados, puede resultar complicado cumplir los pagos de los intereses y pagar las amortizaciones o el capital, lo que aumenta el riesgo de incumplimiento o de insolvencia de la empresa. Exigencia de garantías o colaterales. Las entidades financieras suelen requerir activos en garantía para otorgar estos préstamos, que pueden limitar la capacidad futura de la empresa para acceder a nuevos créditos. Por último, la reducción de la flexibilidad financiera. Un nivel de endeudamiento disminuye la capacidad de maniobra de la empresa para asumir nuevas oportunidades para enfrentar contingencias, afectando su estabilidad a largo plazo. Bueno, ya sabemos cuáles son los dos elementos propios de la estructura de capital, ¿cierto? Por un lado, el financiarse con deuda y por otro lado, el financiamiento con capital propio. Entonces ya es hora de que ustedes empiecen, digamos que a tomar posición acerca del financiamiento de la empresa utilizando estos dos elementos. ¿Cuál consideran ustedes es el más apropiado o definitivamente necesita una receta mágica como yo les decía?
¿Será que es más conveniente para la empresa financiarse 100% con capital propio para no tener que endeudarse? Es que eso depende de cada empresa, porque usted decía que si la empresa se financia con dinero propio, su crecimiento es más lento y depende también de qué tanto capital se tiene. La que se financia con deuda tiene más posibilidad de crecer, pero también depende también de su solvencia para el pago de esa deuda. ¿Cómo va a ser para pagarla? Me imagino que eso también dependerá de su crecimiento. Ahí tiene que ver mucho los aspectos de la economía financiera que tienen que ver con el riesgo y la rentabilidad, ¿cierto? Financiamiento con capital propio no tiene riesgo. El financiamiento con deuda, digamos que el riesgo de insolvencia, de no pagar esos intereses, juega mucho todo lo que tiene que ver con el riesgo y la rentabilidad. Miremos entonces cuál es la función que cumple la estructura de capital en las empresas. Entonces, esta estructura de capital cumple un papel esencial en todo lo que tiene que ver con el tema de las finanzas corporativas, todo eso lo que tiene que ver con el equilibrio entre el riesgo, la rentabilidad, la generación de valor, el crecimiento de la empresa. Por un lado, primero, permite equilibrar el costo del capital y el nivel de riesgo. Una estructura de capital adecuada busca minimizar el costo total del financiamiento sin comprometer la estabilidad financiera. Al usar una proporción adecuada entre deuda y capital, la empresa puede beneficiarse del apalancamiento financiero, pero sin asumir un nivel de riesgo excesivo que afecte su capacidad de pago o reputación crediticia. Por otro lado, incide directamente en la capacidad de crecimiento, la competitividad y el valor de mercado de la empresa. La disponibilidad y el costo de los recursos financieros determinan cuánto puede invertir la empresa en innovación, en expansión, en mejora de los procesos, en adquisición de nuevos activos. Una estructura de capital sólida y equilibrada mejora la confianza de los inversionistas y acreedores, incrementando el valor de mercado de la empresa y fortaleciendo su composición competitiva, su posición competitiva, perdón, en el sector en el que se desarrolla la empresa. La estructura de capital también impacta en la rentabilidad de los accionistas y la sostenibilidad financiera de la empresa. La forma en que se financia la empresa afecta directamente la rentabilidad del capital propio. Un uso eficiente de la deuda puede aumentar los rendimientos para los accionistas siempre que los beneficios generados superen los costos financieros. Lo que les decía del efecto apalancamiento. Siempre que yo logre una rentabilidad superior a los porcentajes de intereses que me corresponde pagar por concepto de deuda, ese endeudamiento es positivo. Además, una estructura de capital sostenible garantiza la estabilidad a largo plazo, evitando problemas como el sobreendeudamiento o la falta de liquidez. Pero entonces, ¿cuál será esa estructura de capital óptima? ¿Cómo puedo yo meterle números a estos y determinar una estructura de capital óptima o no para mi empresa? Por definición, la estructura óptima de capital es aquella combinación de deuda y patrimonio que permite optimizar el costo promedio ponderado del capital, es conocido como el WACC, y al mismo tiempo optimizar el valor total de la empresa. En otras palabras, busca el punto en el que la empresa obtiene el mayor beneficio posible del financiamiento con el menor riesgo financiero. Ya vamos a mirar de qué es este indicador, de qué trata este indicador financiero, el costo promedio ponderado del capital. Entonces, digamos que la estructura óptima es la que me logra a mí este equilibrio entre lo que es, por un lado, el capital propio y por otro lado, el capital aportado por los socios. El capital aportado por los socios, pues también me exige un determinado nivel de rendimiento. La deuda implica el pago de intereses
lo que implica un riesgo financiero. La estructura de capital óptimo entonces depende de varios factores. Primero, lo que tiene que ver con la tasa de interés. Digamos que este es uno de los puntos cruciales en todo lo que tiene que ver con la determinación de cómo me financio yo, si a través de deuda o a través del capital propio. Cuando las tasas de interés son bajas, pues bueno, perfecto, ¿cierto? Pero desafortunadamente, si nosotros analizamos el caso colombiano, las tasas de interés en Colombia están altas y las expectativas que hay es que posiblemente vuelvan a subir. El 31 de marzo, si mal no estoy, el Banco de la República nuevamente se va a reunir para determinar lo que va a pasar con esas tasas de interés que actualmente están en el 10.25. Hay proyecciones de que posiblemente las pueda volver a subir. Si el Banco de la República sube las tasas de interés, que es la tasa que él le cobra a los otros bancos por prestarle dinero, seguramente los otros bancos, o los bancos, perdón, van a subir sus tasas de interés. Entonces, digamos que financiarse por deuda hoy actualmente en Colombia es muy poco atractivo. Nosotros tenemos unas tasas de interés que son de las más altas de la región e incluso están por encima del promedio mundial. Hay tasas de interés entre el 17 y el 20%, pero también influye lo que tiene que ver con los impuestos. Los intereses de la deuda son deducibles. Esa es la ventaja de pagar, financiarme con deuda, que yo puedo reducir de mi base tributaria el pago de que yo hago de mis impuestos. Pero como les decía, si esas tasas de interés son muy altas, el apalancamiento que yo debo hacer va a ser mayor, ¿cierto? Si me prestan al 20%, yo debo generar una rentabilidad superior al 20%, 25, 30%, que es muy difícil. También involucra lo que tiene que ver con el riesgo. Un mayor nivel de endeudamiento incrementa el riesgo, por lo que la empresa debe equilibrar la rentabilidad esperada con su capacidad de asumir las obligaciones financieras. O sea, una empresa muy endeudada es una empresa riesgosa para invertir, es una empresa que asume un nivel de riesgo mucho más alto que otra que solamente se financia con capital propio. Las políticas empresariales también influyen en la estructura de capital. Cada organización pues divide su nivel de tolerancia a riesgo y las estrategias de crecimiento que ella considere más oportunas o más equilibradas de acuerdo a la situación de la empresa. En el contexto colombiano, la estructura de capital óptimo varía según el sector económico, el tamaño de la empresa, su acceso al crédito. Las grandes empresas y las del sector financiero suelen tener mayor capacidad de endeudamiento, mientras que las pequeñas y medianas empresas, dependen más que todo del capital propio. Si para las grandes empresas es de por sí complicado el tema del endeudamiento con esas tasas de interés tan altas, lo que tiene que ver ya con las pequeñas, medianas empresas, no es solamente ni siquiera el hecho de que las tasas de interés son altas, sino que los bancos generalmente no suelen prestarle a estas pequeñas empresas, que muchas de ellas no tienen un historial crediticio y que digamos que son más riesgosas para los bancos que no vayan a pagar los préstamos que les hacen. Ahora sí miremos qué es eso del costo promedio ponderado del capital, que es uno de los indicadores que ustedes deben calcular para el desarrollo de esta fase 3 con los datos de la empresa simulada. Ya habíamos dicho que la estructura de capital óptima es aquella que me permite a mí obtener o minimizar este costo promedio ponderado del capital. Lo que hace este indicador es simplemente medir el promedio de financiar los activos de una empresa usando la deuda y el capital propio ponderado o la participación relativa de cada fuente en la estructura de financiamiento. Es decir, es como un promedio entre el financiamiento con capital propio y el financiamiento con deuda. Lo que cuesta financiar el capital propio y lo que cuesta financiar la deuda, y se saca un promedio. Esta es la fórmula del WACC,
Cuando yo hablo de B, vamos a empezar con este datico de aquí, me refiero al valor de la empresa. Ese valor de la empresa tiene que ver con el total de los activos. Nuevamente le pregunto, ¿de dónde saco ese dato del total de activos de mi empresa? Balance general. Del balance general. Entonces, el valor de la empresa es el total de los activos. Vamos a mirar qué significa cada letrica de esta. Entonces, el B, es el valor de la empresa, es el total de los activos. El E, es el equity, este es el patrimonio y la D es la deuda. KD es el costo de la deuda, es decir, la tasa de interés promedio que yo pago, y T es la tasa de impuestos. Ya sabemos qué significa cada uno. E, patrimonio, B, que es el total de activos, y es importante este dato de aquí, el que E, que es la rentabilidad exigida por los accionistas. ¿Sí les queda claro cada uno de los componentes de esta fórmula? Miren que lo que yo hago es multiplicar ¿Cuál es, profe? Qué pena. la fórmula del WAT. KD. KD es el costo de la deuda. KD, el costo de la deuda, que es la rentabilidad exigida por los accionistas. Generalmente, este QE se calcula con base en otro indicador que vamos a mirar ya en la segunda unidad, en la tercera unidad del curso, perdón, que es el CAN. Pero cuando no se tiene ese KE, que es rentabilidad exigida por los accionistas, se puede utilizar la rentabilidad sobre el patrimonio, que eso lo vamos a mirar ahorita. Entonces, nos queda claro qué significa cada uno. Sí, señor. Este dato del patrimonio, de los activos, de la deuda, ¿esta deuda qué significa? A ver, ¿cómo se llama esa deuda en el balance general? Pasivos. Los pasivos. Sí, señora, los pasivos, ¿cierto? Entonces, miren que esa información, una parte la tengo del balance general y otra del estado de resultados. Vamos a mirar este ejemplo y ya miramos otro numérico. Vamos a suponer que una empresa se financia de la siguiente forma. 60% con capital propio, es decir, esta división entre patrimonio y total activos es de 0,6. 40% con deuda, es decir, esta división entre el total pasivos y el total activos es 0,4, que el costo del capital propio es del 10% y que el costo de la deuda es del 6%. Entonces, ya yo teniendo estos datos, simplemente aplico la fórmula del WAT, que es esta. Porcentaje de participación del capital propio por la rentabilidad exigida por los accionistas más el porcentaje de deuda por el costo de la deuda por 1 menos T, que es la tasa de impuestos. Entonces, si la tasa de impuestos en este caso es del 30%, es simplemente aplicar la fórmula. Entonces, aplico la fórmula del WAT. En este caso, 0,06, perdón, que es la proporción esta de capital propio por 0,10, que es lo que vale el que, más 0,4 por 0,06 por 1 menos 0,3. Eso da 7,68%. ¿Qué significa ese 7,68%? Eso es lo que le cuesta a la empresa financiarse. Es el promedio de financiarse con deuda y financiarse con patrimonio. Eso quiere decir que la rentabilidad que yo debo exigir mínima para invertir en esta empresa debe ser de ese 7,68%. Eso es lo mínimo
para cubrir la financiación de esta empresa. Es decir, si la rentabilidad de esta empresa es menor que este dato, la empresa está destruyendo valor. Si es mayor, está creando valor. Preguntas, dudas, comentarios hasta ahí. Tutor, pues sobre lo que estamos viendo no tengo ninguna duda, pero sí tengo una pequeña duda sobre el tema de la empresa simulada. Yo ya entré, bueno, hice mi aporte individual, pero no me queda claro el tema de que una sola persona toma las decisiones. Es decir, que en esta plataforma uno puede hacer, o sea, uno puede editar o cosas así. Es que eso no es lo que no me queda claro, la verdad. Listo, ya vamos a mirar. La segunda parte va a ser una breve explicación del simulador. Vamos a continuar con el ejemplo del WAT. Otro ejemplo más conciso. Por favor, me confirma que están viendo bien la pantalla, los números. Dice información de los estados financieros. Entonces vamos a suponer que yo tengo la siguiente información de mis estados financieros. Mis ingresos operacionales son de 1 millón de pesos. Los costos, y vamos a empezar con el estado de resultados. Los costos y gastos son de 800,000. Eso quiere decir que que 1 millón menos 800,000 me da una utilidad antes de intereses o impuestos igual a 200,000. Que los gastos por intereses son 40,000. Quiere decir que la utilidad antes de intereses o impuestos son 160,000. Si el impuesto a la renta es del 30%, es decir, 48,000 pesos, la utilidad neta de esta empresa sería de 112,000 pesos. Tiene que este es el estado de resultados. Parto de unos ingresos operacionales, el resto los costos, los gastos. En este caso nosotros le vamos a restar los gastos financieros, la utilidad antes de intereses o impuestos, y la utilidad neta me da 112,000 pesos. Vamos a suponer que tengo esta información y por otro lado tengo la información del balance general. En mi balance general tengo el total de activos, que es de 1 millón, total pasivo 400,000, total patrimonio 600,000. Vamos a mirar entonces si yo voy a calcular el WAT en este caso, ¿por dónde parto? A ver. ¿Quién me dice? A ver. Recuerden la fórmula del WAT. En este caso es primero el patrimonio dividido sobre el valor de la empresa, que es el total de los activos. Esto lo multiplico por la rentabilidad exigida por los accionistas, más los pasivos divididos sobre el total patrimonio, total activos, y esto lo multiplico por el costo de la deuda. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular este porcentaje de E sobre B. Si mi patrimonio es 600,000 pesos, simplemente divido 600,000 entre 1 millón y eso me da 0,6. Ese es el porcentaje del financiamiento con capital propio. Y voy a utilizar un indicador para determinar la rentabilidad exigida por los socios. En este caso voy a utilizar la rentabilidad sobre el patrimonio. Esa rentabilidad sobre el patrimonio no es más que la utilidad neta dividido sobre el total patrimonio. A mí la utilidad neta me dio 112,000 y la divido sobre el total patrimonio y eso me da 0,1867. Ahora voy por el otro lado, por el lado de la deuda. Entonces, mis pasivos son de 400,000. La deuda total
son 400.000 y lo divido sobre el total activo. Esto me da 0.4. Viendo los gastos financieros, en este caso los gastos financieros los saco del estado de resultados, que son 40.000, divido 40.000 entre el total de pasivos. Y eso me da 0.4. Ya sé que si los impuestos son del 30%, el resto no es sino de aplicar la fórmula. La fórmula del WAT, en este caso, el porcentaje de capital propio por la rentabilidad exigida por los accionistas, que en este caso tomamos como el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, por los pasivos dividido sobre el total de activos, que da 0.4, por el valor de la deuda, que lo saco del dato de dividir los gastos financieros entre el total pasivo. Y eso lo multiplico por 1 menos T. Entonces, en este caso, ese WAT me da un valor del 14%. Eso quiere decir que esta empresa debe generar al menos un 40% de rentabilidad en los proyectos que haga para cubrir el costo promedio de financiarse. Si, por ejemplo, un proyecto le ofrece una rentabilidad del 16%, conviene invertir. Si solamente le ofrece el 10%, no alcanza a cubrir el costo de financiarse. Preguntas, dudas. ¿No entendieron nada? ¿Entendieron todo? No hay ninguna duda, ninguna pregunta, jóvenes. Profe, disculpa una pregunta. Ahí en la fórmula donde dice 1 menos T, se sacó el 30%. ¿Ese dato de dónde lo sacaste? El 30% es la tasa de impuestos. O sea, eso está fija. Ustedes le dicen la tasa de impuestos del 30, es del 25, es del 35. Eso es lo que cobran de impuestos. Entonces, como es del 30%, entonces es 0.3. Gracias, profe. Listo. O sea, nosotros vamos a trabajar también con esa tasa. ¿El impuesto se refiere a la renta o a los intereses bancarios? El impuesto, ese es el impuesto a la renta. El costo de la deuda, ¿de dónde saco yo el costo de la deuda? El gasto por intereses y lo divido entre el total pasivo. Profe, ¿y con ese mismo porcentaje vamos a trabajar para la empresa simulada? Sí, vamos a trabajar con el 30%. Entonces, mire, lo importante de esto es que ustedes sepan cada partecita de esta fórmula y de dónde van a sacar el dato. O sea, ya sé que E es el patrimonio, ya sé que B es el total de activos, ya sé que Q es la rentabilidad exigida por los accionistas, que nosotros estamos sacando esa rentabilidad como la rentabilidad sobre el patrimonio, que para calcularla tomo la utilidad neta y la divido sobre el total patrimonio. Que ese dato no lo vamos a poder hacer para el caso de la empresa simulada y ya vamos a mirar por qué no vamos a poder hacerlo así, sino que vamos a trabajar con una rentabilidad exigida por los accionistas que yo le voy a dar en este caso del 12%. Toda esa información se les va a dar a ustedes. O sea, ustedes lo que van a hacer es simplemente aplicar la fórmula con base en los datos de esa empresa simulada. ¿Y de dónde los van a sacar? O sea, eso es lo importante que también ustedes tengan claro, que estos datos ya saben, lo hemos dicho ya varias veces, los sacamos del balance general y otros datos los sacamos del estado de resultados. Profe, yo ya estoy mirando la plataforma simulada de Global, donde sale el simulador y explorando la plataforma, él nos muestra el balance general y el balance de estados financieros. Supongo que de ahí es donde se saca la información para hacer la ecuación. Sí, señora, tal cual.
Repito, ya vamos a mirar esa partecita ahorita. Entonces ya sabemos cómo calcular el WAT. Ya sabemos cuáles son sus componentes, ya sabemos qué significa, ya sabemos que ese es el costo promedio ponderado del capital, o sea, lo que le cuesta a la empresa en promedio financiarse. Ese valor del WAT significa que esa es la rentabilidad mínima que deben seguir esos proyectos para yo invertir en esa empresa. Si el WAT, por ejemplo, es del 7%, quiere decir que la rentabilidad mínima debe ser por encima del 7%. Si es por debajo, ya estoy destruyendo valor y no le conviene a la empresa. ¿Cuál es el uso práctico entonces de este indicador financiero? Por un lado, me sirve para evaluar inversiones, para calcular el valor presente neto. La tasa de descuento que generalmente se utiliza en los proyectos es este WAT. Es un indicador importante para el tema de todas las decisiones de financiamiento. Y vamos a mirar el segundo de esos indicadores que ustedes van a calcular, que es el que tiene que ver con el indicador Q de Tobin. El Q de Tobin es un indicador financiero que mide la relación entre el valor de mercado de una empresa y el valor contable de sus activos. Fue propuesto por el economista James Tobin con el objetivo de evaluar si el mercado valora una empresa por encima o por debajo del costo de reemplazo de sus activos. La fórmula para calcular este indicador es el valor de la empresa sobre el valor de los activos totales. El valor de mercado de la empresa sobre el valor de los activos totales. El valor de mercado de la empresa, digamos que es la suma del valor de mercado del capital propio, es decir, de las acciones de la empresa, más el valor de mercado de la deuda. Y el valor contable de los activos, que es el dato que yo tengo del balance general. Si ese Q de Tobin es mayor que 1, quiere decir que el mercado valora a la empresa por encima del valor contable de sus activos. Esto indica que los inversionistas perciben buenas perspectivas de rentabilidad y crecimiento y sugiere que las decisiones financieras y de inversión están creando valor. Por el contrario, si es menor que 1, quiere decir que la empresa valora el mercado valora a la empresa por debajo del valor contable de sus activos. Esto puede reflejar ineficiencia en la gestión, baja rentabilidad y expectativas negativas con relación a esta empresa. Este indicador permite evaluar la situación financiera de la empresa, analizando cómo ésta utiliza sus activos. Miremos un ejemplo de cómo calculamos ese Q de Tobin, qué significa. Entonces vamos a suponer que la empresa Tecnoandina S.A. tiene un valor de mercado de sus acciones de 120 millones, que el valor de la deuda son de 30 millones, que el costo de reposición de sus activos son de 100 millones, o el costo de sus activos en el balance general. Primero, hallamos el valor total de mercado de la empresa, sumando los 120 millones del valor de la deuda, a los 30 millones del valor de las acciones, eso me da 150 millones. Y aplicamos la fórmula simplemente dividiendo esos 150 millones entre el valor contable de los activos, que son 100. Entonces me da un Q de Tobin de 1,5. Esto quiere decir que el mercado valora a Tecnoandina un 50% más que el costo de reemplazar sus activos. Esto sugiere que esta es una empresa, digamos que con buenas expectativas de que posiblemente va a tener unas utilidades extraordinarias en un futuro. Es una empresa que el mercado valora por encima del costo de sus activos. Preguntas, dudas, jóvenes, con relación a estos dos indicadores, a las actividades que vamos a realizar, referentes a esa parte práctica del cálculo de los indicadores. ¿Qué preguntas tiene? Yo pienso que a medida que vamos realizando la actividad,
van surgiendo las dudas y ahí le escribimos, profe. La explicación ha sido muy clara, profe. Bueno, como les decía entonces, la segunda parte tiene que ver con el ingreso al simulador. Por eso le comentaba que es importante que todos ya tengan las credenciales de acceso al simulador. La evidencia que ustedes van a presentar con relación a esto son individuales y colaborativas. La parte individual, todo el mundo debe demostrar evidencia de que ingresó al simulador con los pantallazos, de que está ingresando, de que está analizando la información. Y la parte colaborativo, que es ya lo que tiene que ver con el informe que van a presentar y es el pantallazo de las decisiones que ustedes van a tomar y la justificación de cada una de esas decisiones. Lo primero que cada uno de ustedes debe hacer, pero yo sé que ya esto todo lo hicieron, porque son muy juiciosos, es lo que tiene que ver con la lectura del manual. Ya todos a estas alturas han tenido que haber leído el manual, porque era, digamos, uno de los requisitos indispensables para poder realizar la tarea anterior, ¿cierto? Si ustedes leyeron el manual, entonces ya saben toda esa parte contextual de la empresa, que es una empresa del sector textil, que fabrica 3 líneas de productos, camisas, corbatas, elementos complementarios, que está ubicada en España, que tiene una sede principal allá en España, pero que tiene la posibilidad de expandirse, de abrir otra nueva fábrica en otros países o de vender sus productos en otros mercados. Y ahí le especifican cada uno de los mercados en los que se pueden vender los productos. Que la empresa se puede enfocar en 3 diferentes segmentos de clientes. Por un lado están los clientes que prefieren la marca, por otro están los clientes que se enfocan por el diseño y por el otro están los clientes que se enfocan por la economía o por el precio. ¿A cuál de esos segmentos de clientes ustedes le van a dar prioridad? Esa es una de las decisiones que ustedes deben tomar en el simulador. Estoy aquí, cuando ustedes ingresan al simulador, los que lo han hecho, se encuentran con esta pantalla, ¿cierto? En Sí, esta señor. pantalla, en lo que tiene que ver con el cuadro de mando, aquí es donde yo voy a encontrar toda la información referente a la empresa. La información de los 2 últimos periodos, del 2024 y del 2025. Entonces, miren, aquí van a encontrar ustedes la información referente al valor de la compañía, indicadores clave, todo lo que tiene que ver con el marketing, es decir, el precio de los productos, la producción, cuántas unidades se estaban produciendo, la parte de compras, logística, las ventas de la compañía, ingresos. Es decir, lo primero que ustedes deben hacer es cacharrear todo esto y analizar la información de esa empresa simulada. Para los cálculos que nosotros vamos a realizar, vamos a utilizar los resultados y del balance. El estado de resultados y el estado de la situación financiera o el balance general. Entonces, miren que yo aquí tengo el balance general. Ustedes deben calcular el WAT para cada uno de estos 2 años, 2024 y 2025. Aquí tengo toda la información financiera de mi empresa. Aquí está el total de activos. Aquí tengo el total del pasivo más patrimonio. Si yo aquí tengo el total del pasivo más patrimonio y necesito el dato del total del pasivo, miren que aquí no les dice a ustedes cuál es el total pasivo. Pero tengo aquí el total patrimonio. Total pasivo más patrimonio, perdón. ¿Cómo saco yo el total pasivo de aquí, lo que están viendo en la pantalla? A ver. Ahí hay un total pasivo corriente, ¿no? No sirve. No, miren que el pasivo se divide en pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo. Hay una alternativa, hay 2 alternativas para ustedes determinar el pasivo. Simplemente sumando todas las deudas, esta es, digamos que la difícil, sumando todas las deudas, pero si yo aquí tengo el dato del total pasivo más patrimonio y aquí tengo el dato del total patrimonio, ¿qué es lo que debo hacer? A ver. Restar. Restar el patrimonio. Simplemente restar y listo, ¿cierto?
y me debe dar el total pasivo. O sumo todos estos indicadores que están aquí. El crédito, los proveedores, el préstamo a corto plazo, el total pasivo corriente, todo esto es pasivo. Hasta donde dice préstamo a largo plazo es el total de pasivos. Y de acá para acá empieza el patrimonio, las reservas, el resultado neto. Este es el patrimonio. Entonces ya con estos datos, si ya yo tengo acá el total pasivo más patrimonio, si tengo el pasivo y tengo el total de activos, miren que es lo que les decía, el activo es igual al total pasivo más patrimonio. Aquí está. ¿Ve? El otro dato que necesito para calcular el WAT es el costo del capital propio. Ese costo del capital propio vamos a trabajar. ¿Por qué no se puede trabajar sobre el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio? Y es bueno que ya empecemos a analizar cuando no tengo ese dato. Ese dato de la rentabilidad exigida por del patrimonio puede ser un dato que yo utilice para calcular ese WAT, pero aquí no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes analizan esta empresa, el resultado Está neto dando que me pérdida. arroja está dando pérdida, ¿cierto? O sea, si yo divido esta utilidad neta sobre el total patrimonio, me va a dar una rentabilidad negativa. Y eso no tiene sentido, ¿cierto? O sea, nadie va a exigir, voy a invertir en una empresa y voy a exigir una rentabilidad negativa. Entonces, no se puede tomar como base el total, ese dato de la rentabilidad sobre el patrimonio, porque esta empresa está en pérdida. Miren que esta empresa está, si bien lo que la pérdida lo que hizo fue aumentar más del 2024 al 2025. Miren. Entonces no se puede utilizar y vamos a utilizar una rentabilidad del 12%. Todos esos datos se los voy a pasar yo en una información mañana o más tarde pasado mañana con la grabación de la web, todos los datos que vamos a utilizar para calcular estos dos indicadores. Por otro lado, para calcular el Q de Tobin, que necesito el total de activos, pues ese dato sí lo tengo. Aquí en el balance general tengo el total de activos. Y yo les voy a dar el tip para determinar o el dato que vamos a utilizar sobre el valor de la empresa en el mercado. Y es simplemente aplicar esa fórmula y listo. El otro dato que necesito es el costo de la deuda. El costo de la deuda habíamos dicho que era los gastos financieros divididos sobre el total pasivo. Los gastos financieros los obtengo del estado de resultados. Y el total pasivo del balance general. ¿Dónde están? Aquí están los gastos financieros. Vamos a deshabilitar el micrófono, por favor. Aquí están los gastos financieros en el estado de resultados. Los gastos financieros, este dato de los gastos financieros los divido sobre el total pasivo y ahí tengo el costo de la deuda que voy a utilizar allá en el WAT. Entonces nos queda claro de dónde sacamos cada uno de los elementos para aplicar la fórmula. Eso es de las primeras cosas colaborativas que ustedes deben hacer. Calcular estos dos indicadores para cada uno de estos 2 años, van a calcular el WAT y van a calcular el Q de Tobin. Con base en esta información que obtenemos de aquí en la parte del simulador donde dice resultados y balance, del estado de resultados y del balance general. Una vez que ustedes se contextualicen de toda esta información que ofrece el simulador referente a la empresa, paso a tomar las decisiones. Lo que les decía, un solo miembro del equipo es el que va a tomar la decisión. Mejor dicho, que la va a guardar. Miremos cuáles son las decisiones que yo puedo tomar. Entonces, la primera decisión tiene que ver con las decisiones estratégicas, que son lo referente a la construcción de una nueva fábrica y la introducción a nuevos mercados. Pasa y he estado mirando en casi todos los grupos, no se les va a habilitar la construcción de la nueva fábrica, dada la situación tan precaria que tiene la empresa, no
existe esta posibilidad. Entonces, miren que si yo le voy a dar aquí en la construcción de nuevas fábricas, si eso era lo que yo quería, lo que yo había analizado, que iba a construir una nueva fábrica, no está habilitada esa opción precisamente por toda esa parte negativa que tienen estas empresas. Entonces voy a empezar a tomar decisiones de aquí en adelante. La introducción a nuevos mercados. ¿A cuál de estos mercados? Acuérdense que la empresa está vendiendo en España actualmente, ¿cierto? Si ustedes quieren seguir vendiendo en España, pues ya es su decisión, pero tienen la posibilidad además de vender en un nuevo mercado. Entonces, la primera decisión que ustedes van a tomar es esta. ¿A cuál de estos nuevos mercados ustedes se van a expandir? Entonces, cuando hablo de que uno solo toma la decisión, es que si yo decido que me voy para Italia, entonces Italia, tomo captura de esto y explico por qué me voy a expandirme yo a Italia. Esta es la única decisión que yo guardo aquí. Las otras las guardo todas al final. Entonces, guardar, tomo captura de la pantalla, hago la explicación por qué ustedes quieren vender esos productos en Italia. Bueno, Italia es una ciudad donde seguramente esos productos de las corbatas, de las camisas tendrían buena acogida, ¿cierto? O por el contrario, quiero irme para acá, para el mercado latinoamericano, para México. Toman la decisión, guardan y explican. Uno solo, en consenso. Después paso a la siguiente decisión que tiene que ver con la modalidad de compra. Aquí en modalidad de compra ya empieza a jugar el tema de aquí en adelante del tema de mi segmento de clientes. O sea, si yo me voy a ir por el segmento de clientes, por ejemplo, que prefieren más la marca o al segmento de clientes que prefieren el precio, entonces mi estrategia va a ser vender más barato. Seguramente no voy a irme por un proveedor de gama alta, ¿cierto? Sino un proveedor de gama estándar. Entonces ustedes aquí seleccionan el proveedor para cada uno de estos productos, hacen su selección, guardan su selección, toman captura aquí de la decisión y explican por qué tomaron esa decisión de ese determinado proveedor. Voy a irme por un proveedor de gama estándar o un proveedor de gama alta. Paso a la siguiente decisión y es la que tiene que ver con logística y operaciones. Logística y operaciones, eso tiene que ver con construcción de nuevas fábricas. Bueno, yo no voy a construir nuevas fábricas, pero sí tiene que ver con las unidades a producir. ¿Cuántas unidades voy a producir yo? Ustedes se leyeron el manual y saben que en el manual me especifica a mí la capacidad de la fábrica. En la capacidad de la producción, ahí me establece, por ejemplo, que las corbatas, que las camisas, yo puedo producir 170.000 unidades de camisas, 125.000 de corbatas, no pueden pasarse de ese número que está en el manual. Miren que aquí está que en el periodo anterior produjeron 145.000 camisas. Yo aquí puedo aumentar ese valor o lo puedo disminuir o puedo mantener el mismo valor. Profe, pero digamos ahí si se abrieran nuevos mercados, ¿no debería producir más? Es que de eso se trata todo este juego. Esto es un juego, jóvenes. Un juego, pero para tomar las decisiones yo debo analizar. Es correcto. O sea, ya cuando ustedes se abren a nuevos mercados, ya aquí les va a aparecer el nuevo mercado y cuántas unidades van a producir para vender a ese nuevo mercado. Entonces, si yo me voy a ir a un nuevo mercado, lógicamente debo producir más, ¿cierto? Que en los periodos anteriores, que solamente estaba vendiendo en España. Y esa puede ser la justificación de las unidades que yo voy a producir aquí. Entonces aquí ustedes colocan el dato de cada una de esas unidades que van a producir de corbatas, camisas o elementos complementarios. También tiene que tomar la decisión del gasto en tecnología industrial. El periodo pasado fue de 12.000.
cuánto van a invertir ustedes en tecnología industrial en este periodo, cuál va a ser el costo, el porcentaje del costo del mantenimiento. Recuerden que esta tecnología industrial, si yo invierto más en tecnología industrial, seguramente voy a ser más eficiente, voy a reducir costos y todo eso juega a mi favor. Pero también es un costo que al final termina restando. Entonces, todo eso lo van a analizar ustedes. En la parte de marketing, ustedes van a decidir el precio del producto inicialmente, a cómo van a vender ustedes cada uno de esos productos en cada uno de los mercados. Si ustedes se introdujeron al mercado italiano, entonces deben determinar cuál es el precio que yo voy a vender las corbatas, las camisas y los complementarios en este mercado. Esto era el precio anterior. El precio anterior de las corbatas era del 13, de camisa era de 24. Estos son euros. Acuérdense que estamos en España. Y los complementarios de 34. ¿Qué precio voy a ofrecer ahora? Si yo me voy a ir por el segmento de esos clientes que buscan la economía, el precio debería aumentar o disminuir, a ver. Y ahí va jugando la estrategia. Y también deben determinar cuál es la prioridad que ustedes les van a dar a estos elementos. Entonces, aquí en el simulador está distribuido los tres con un puntaje máximo de 21. Lo que se van por la marca, lo que se van por la economía y lo que se van por el diseño. Yo debo distribuir los tres dándole una determinada importancia relativa que no pase de 21. Por ejemplo, si me voy a ir por la economía, que son los clientes que se van por el precio, entonces le puedo colocar 10, por ejemplo, aquí a economía. Ya me quedan 11 por distribuir entre marca y diseño. O le puedo dar mayor porcentaje a marco, mayor porcentaje a diseño. Si yo, por ejemplo, le doy aquí mayor porcentaje a diseño, quiere decir que debo invertir más en diseño, ¿cierto? El siguiente aspecto tiene que ver precisamente con el diseño. ¿Cuánto voy a invertir yo en el diseño del producto? El periodo anterior era de 24.000 para las corbatas, 24.000, 16.000 para las camisas y 32.000 para los complementarios. Entonces aquí van a determinar cuánto van a invertir en el diseño del producto. Y el siguiente aspecto tiene que ver con la capacitación. ¿Cuánto voy a invertir yo en capacitación? Acuérdense que esa capacitación, a pesar de que es un gasto, hay otros lo miran como una inversión, ¿cierto? Si yo invierto más en capacitación para mis empleados, van a ser más productivos. Si son más productivos, van a reducir los costos, van a ser más eficientes. Entonces, esa es otra decisión que ustedes deben tomar. Repito, de cada decisión que van tomando captura de pantalla y van justificando la decisión. Y por último, tiene que ver con la financiación. Yo puedo financiarme de préstamo de corto plazo o un préstamo de largo plazo. Aquí es importante que ustedes, a medida que van tomando las decisiones, analicen los resultados de esta empresa. Miren que si ya ustedes miraron el estado del balance general, ustedes miren el balance general de la empresa y se van a dar cuenta que en caja y bancos aparece 0 pesos. Es decir, esta empresa no tiene plata para realizar nada de eso que ustedes están planteando ahí. Entonces deben ir sumando esos valores y asimismo ese debe ser el valor del préstamo que ustedes van a solicitar en este caso. Y termino de tomar mis decisiones y le doy guardar. Preguntas, jóvenes, dudas.
Tutor, cuando uno le da a guardar, ya ahí, o sea, ¿dónde queda lo que uno, las decisiones que uno tomó? Ahí les debe aparecer un resumen de las decisiones. Entonces, miren que aquí, de hecho, lo más importante es la justificación que ustedes den de esas decisiones, jóvenes. En el periodo anterior, recuerden que hemos programado 2 decisiones. La primera es la que deben tomar antes del 15 de abril, y la otra que tiene que ver con la tarea que sigue de esta. Ya cuando ustedes toman esa decisión, es que ahí vamos a mirar los primeros resultados. A ver qué empresas crearon valor, qué no, cuáles no. ¿Sí le quedó claro a la persona que preguntó que por qué uno toma las decisiones? Sí, señor, me quedó claro. Gracias. Entonces la idea es que ustedes en grupo se reúnan y tomen esas decisiones. Que vayan dejando evidencia en el simulador, yo pienso perdón, en el foro, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Pero fue una pregunta. Digan, Em, para la finalidad del trabajo, las evidencias que se montan en el foro con las decisiones y los argumentos y todo, es el que va en el trabajo final. en el foro van a colocar de forma individual, cada uno va a proponer decisiones. No son de hecho, las que van a tomar. Cada uno tiene que proponer decisiones, cada uno se tiene que evidenciar que efectivamente están interactuando en el simulador y cada uno está analizando las decisiones que van a tomar. Es decir, pues si son 5 en el grupo, cada uno en el foro puede publicar una decisión diferente, pero ya cuando ustedes se reúnan en consenso, sí van a tomar en cuenta los argumentos de cada uno para tomar esa decisión. Y justificar esa decisión entre todos. Es correcto, y esa es la que va en el trabajo. Ahí Es decir, en el todavía no trabajo, se toma ni se guarda en Global, sino que se propone. sí, es correcto. Ves que si son 5 y cada uno guarda, anula la decisión del otro. Esa es la tarea que tienen jóvenes, de contextualizarse, de analizar los números, los datos que tienen ahí en el simulador, en la información del cuadro de mando, y empezar a cacharrear con eso lo que todavía no han iniciado, no han entrado al simulador. Por favor, los que no les han llegado las credenciales o han tenido problemas, me escriben por el team al interno y miramos a ver cómo le podemos solucionar eso. Profe, una preguntita, si por ejemplo, digamos, las 2 fases anteriores uno ha tenido que elaborar solo porque los compañeros no se reportan o se reportan 2 días antes de cerrar la actividad. En esta fase, ¿como hasta cuándo hay plazo para ver si se reportan o cómo se hace? Miren que la actividad vence el 15, ¿cierto? O sea, yo diría que faltando 5 días, ¿cierto? Faltan ya, ¿cuánto? 20 días para el cierre. Ah, bueno, profe, o sea que uno va haciendo como los aportes ahí en el foro a ver si de pronto se animan y si no, pues uno va armando ya el trabajo final. Sí, o sea, tú vas analizando qué decisiones voy a tomar. Si yo considero que esas son las decisiones, entonces ya voy armando mi paquete para ir presentando en el trabajo final. Bien, profe, muchas gracias. Caret, te iba a preguntar algo. Profe, pero si Sí, igual los tutor. compañeros
Hola. Sí, tutor. No Sí, te tutor, qué escuché. pena es que no entré a tiempo a la clase. Quería saber las credenciales, por dónde se obtienen, porque la guía dice Claro. que con las credenciales que se dan. Sí, ya están, a todos se les envió al correo. Por eso les decía, a los que no les ha llegado la información, me escriben. Listo, tutor, gracias. Listo. Isabel, iba a Profe, preguntar algo. Andrea. Sí, como el tiempo, como para que el grupo se termine de compactar en esta tarea 3, podemos iniciar. Yo no he entrado todavía al simulador, apenas ahorita con usted entré. Entonces, se puede ir cacharreándolo y navegando en él y haciendo comprobando pues que entramos al simulador. Y ya ahí se va dando tiempo a que el grupo se termine de consolidar en esta tarea, ¿cierto? Miren que hay dos actividades individuales que ustedes deben hacer, ¿es cierto? Hay dos actividades, entrar, la evidencia de entrar al simulador, deben entrar, deben analizar cuál es la estructura de capital inicial de esta empresa, deben hacer una tabla. Hay una parte individual bien importante que también tienen que hacer, Isabel. ¿Qué le parece? Listo. ¿Quién más tenía alguna otra pregunta? Sí, profe, pues en lo que están hablando las compañeras, yo tengo el mismo caso. Pues en todas las actividades me ha tocado sola, pero pues esperar como faltando 5 días me parece muy poquito, profe, porque al fin y al cabo uno tiene que analizar e ir viendo. En el caso mío, en el anterior, pues usted me escribió que no le pusiera más ya como en foto el trabajo, sino que lo subiera en Word para usted podérmelo calificar mejor. Y yo monté el trabajo en Word y al final pues del tema, eh, usted me dio su retroalimentación y todo, y al día siguiente que yo verifiqué, me doy cuenta que mi compañera subió el mismo trabajo casi mío, sino que le cambió algunas cositas y era el mismo trabajo, o sea, ni se tomó el trabajo como decir de cambiarle los colores de lo que yo había hecho, era el mismo trabajo casi que el mío. Entonces, pues es algo como muy incómodo que uno termine haciendo el trabajo para todos y ellos no, o sea, o sea, no les interesa en todo el y al final uno termina haciendo solo. Sí, bueno, digamos que eso ya es algo coyuntural aquí, estructural, diría yo. Hay que ir tomando las decisiones en el simulador, o sea, y vayan justificando ustedes esa parte, o sea, si ustedes ven inicialmente, individualmente, analizando sus decisiones, si ustedes ven que que esas decisiones son las que van a tomar, que los compañeros no se aparecen por ningún lado, esas son. Sí, pero pues por lo menos en el caso mío, uno puede coger y mandarle las fotos como yo lo estaba haciendo y a usted mandarle personalmente el trabajo final, como porque uno lo monta, pues o sea, la verdad me pareció bastante incómodo de que yo llevaba todo, no lo entendía, no lo entendía y era por un lado, le mandaba a usted, le escribía, viendo la forma como de yo construir mi trabajo para que faltando 2 días las otras personas cojan y copien el mismo trabajo y le cambien cualquier cosa y quedó pues el trabajo para todos, pues no es muy Pueden incómodo. Entonces, enviar, si consideran que esa es la situación, pues colóquenle alguna contraseña a los documentos y me la pasan a mí por el Team. Profe, mandé el bueno, trabajo, bueno. esta es la contraseña para que lo abra. Bueno, mucho mejor, profe. Listo, listo. Gracias, profe. ¿Alguien más? Andrea. Ya, profe, yo hablé ahorita. Voy a bajar la mano. Listo. Bueno, joven, entonces si no hay más dudas, igualmente vamos a programar un CIPA para seguir trabajando todos estos temas. Que tengan entonces una feliz noche y la invitación que les haga es a ingresar al simulador, a contextualizarse, a analizar, los que todavía leer el manual, el tutorial, toda esa parte y empezar a desarrollar la actividad. Entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas, damos por terminada esta sesión. Más tardar mañana les voy a estar compartiendo la información
que hace falta para terminar de hacer los cálculos, esos del Watt y del Q de Tobin, es decir, con cuál es la información que hace falta para yo realizar esos cálculos. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas- jóvenes, que tengan una feliz noche. Igualmente, profesor, que descanse.